Vamos a iniciar con una oración. Precioso Padre, te pedimos que tú tomes control de toda palabra que sea pronunciada en este lugar, para que toda vaya llena de poder, vaya dentro de lo que a ti te agrada y que sirva para la edificación de cada uno de nosotros. Te entregamos este servicio para que a través de nuestro verdadero Maestro, el Espíritu Santo, todos seamos aleccionados. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo quiero comentarles que a veces queremos compartir, impactar a las personas con toda la bendición que sabemos que Dios tiene para cada uno. El Señor, en su infinita misericordia, dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Entonces, muchas bendiciones las personas las reciben de parte de Dios, aún sin saber que son de parte de Dios, otras veces sin reconocer que vienen de parte de Dios, y otras veces hasta rechazando que vienen de parte de Dios, reciben todas esas misericordias. Entonces, a veces es difícil compartir a esas personas, impactarlas. Nosotros no somos quienes convencemos a las personas de venir a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es solamente hablar la palabra. Pero a veces hasta para hablar esa palabra encontramos obstáculos. Hoy yo les quiero presentar en este principio a un hombre, pues ya del siglo antepasado, porque nació en 1800 algo. Él era americano, era militar, aparte era abogado, también trabajó como político y como embajador, y tuvo unos puestos muy importantes. Y él espiritualmente, él no era ateo. Ateo es aquel que dice que Dios no existe. Él era teísta, que quiere decir que sí saben que existe Dios, pero no aceptan que se les sea orientado, ni explicado, ni enseñado, ni presentado por nadie más, sino que ellos a través de su intelecto, como son personas muy instruidas, muy intelectuales, dicen que pueden encontrar todas las manifestaciones, las revelaciones y todo lo concerniente a Dios. Esos son los teístas. Entonces este hombre del que yo les hablo, que se llama Lewis Wallace, o Lewis, si hablamos en inglés es Lewis Wallace, si hablamos en español, pues Lewis Wallace, ¿no? Tomó como trabajo demostrar que la Biblia no era la palabra de Dios. Dijo, yo sé que mucha gente toma la Biblia y cree que todo, del principio al final, es palabra de Dios, y yo les voy a demostrar que no. Y se abocó a ese trabajo y empezó a hacer investigaciones, indagaciones, comparaciones y mucho trabajo intelectual para demostrar que la Biblia no era como los creyentes decían, la palabra de Dios del principio al fin y en todas y cada una de sus partes. Y en el transcurso de ese trabajo, que fue un trabajo de tiempo, de estar leyendo la palabra, de estarla comparando, de estarla investigando, él llegó a darse cuenta de que en realidad era el medio que Dios usaba para hablar con nosotras, las personas, con los seres humanos, y se convirtió en un creyente. Tal fue esa conversión que él escribió una obra que primero pues fue libro, fue novela, y después la mayoría de nosotros la conocemos a través de películas. Ya también lleva como 3 versiones o más, que es la de Ben-Hur.
que pues tiene muchos años, se han hecho varias versiones y es una historia de un hombre que era contemporáneo a Jesús. Entonces, esto se los traigo a colación porque nosotros, si nos pusiéramos realmente como este hombre a investigar, a leer, a comparar, nosotros ya vamos con la idea de que ahí Dios nos habla y que se encuentra la palabra de Dios, pero caeríamos maravillados de cuántas cosas Dios nos habla en esa palabra, que secretos, misterios, infinidad de cosas. Entonces, esta ocasión que yo les estoy aquí compartiendo es con la intención de que cada uno de nosotros lea más la Biblia. Yo, por un lado, me gusta mucho estudiar, pero por otro lado también me encanta el chisme. Me da pena decirlo, pero es la verdad. Entonces me encantan las novelas, las telenovelas, los programas de comentarios de los artistas, hasta de los políticos, que fulano dijo y que perengano pronunció y que todo eso me gusta. Entonces siempre estoy viendo. Pero yo por eso recomiendo la Biblia, porque les digo, a los que les gusta así, las historias que fulana le dijo, le aventó la cacerola y todo eso, no, la Biblia tiene unas historias que nos atrapan, porque además, como deja mucho margen a la imaginación, ¿no? Por ejemplo, la Biblia nada más dice, y el Señor con su esposa se pelearon, pero nosotros que sabemos de pleitos entre los esposos, no, pues ahí dicen, no, de seguro, uy, sí, le dijo esto y esto, le dijo de su mamá también, ay, es que tu mamá no te educó, no te enseñó, por eso eres así, ay, por eso no tienes esas ideas, ay, ¿qué sabe qué? Y luego de seguro, como seguía el pleito, sacó la cacerola y primero tiró los platos al suelo, pero después ya levantaba la cacerola, le quería dar con la cacerola, uy, queda margen para que nuestra imaginación nos haga toda una telenovela, una película, con relación a lo que la Biblia dijo así en 2 palabras, ¿no? Entonces, si empezamos a buscar todas las historias de la Biblia, de lo que pasó con Moisés, de lo que pasó con Sansón, de lo que pasó con David, de lo que pasó con todos los profetas, de todo. Tiene historias, no hombre, que Netflix ni que nada, para todo el día y para todas las, como dicen, los maratones, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero invitarlos a que lean la Biblia. Primero así, por lo menos para enterarse cómo estuvo. No sé si han notado que luego la pastora les dice, no, es que ya ven que fulano dijo, y yo nada más veo así como se quedan las computadoras así, el circulito dando vuelta, que están tratando de registrar. ¿Quién es esa persona? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? Pues no sabemos porque no lo hemos leído, ¿sí? Entonces, hay que leer la Biblia. Ahora, para leer la Biblia, aquí casi siempre les hago hincapié, y tal vez muchos de ustedes ya sepan, que lo primeritito que encontramos en todo lo que leemos en la Biblia son tres mensajes. El primer mensaje que encontramos en la Biblia es el histórico. Lo que la Biblia dice que pasó, es que pasó. Muchos historiadores dicen que no encuentran al pueblo hebreo en la historia así arqueológica de Egipto, ellos dicen. Pero hay otros que dicen, no, sí, nada más que no se llamaban los hebreos, ahí aparecen con el nombre de los cunitas o algo así, porque dice que estos hicieron esto y ahí coincide, ¿no? Pero así hay opiniones de los arqueólogos que sí, que no. Pero nosotros sabemos que si la Biblia lo dice, es que sí fue. En unos años, en pocos o en muchos años, esos arqueólogos van a caer en la cuenta y nos van a decir, ¿qué creen? Que sí, estos que decíamos que no eran los hebreos, sí eran los hebreos, porque ya se encontró esto de su escritura, ya se encontró esto, y van a dar la razón a la Biblia, que es lo que hace la ciencia, y todos los estudiosos poco a poco le van dando razón en todo. El segundo mensaje que aparece en la Biblia es Cristo.
que vean nos va a hablar de Cristo. El Génesis, no sé cuántos se lo imaginen, cuántos lo han leído, habla de Cristo. Cristo está allí, pero muchísimas veces. En el Éxodo, muchísimas veces Cristo. En Crónicas muchas veces, en la historia de Sansón muchas veces, en la historia de David muchas veces, ¿sí? Tenemos que encontrar en cada cosa que leamos en la Biblia, tenemos que encontrar a Cristo. Y el tercer mensaje es el personal. En el Génesis nos tenemos que encontrar nosotros, en el Éxodo nos tenemos que encontrar nosotros, en el libro de Daniel, en el libro de Crónicas, cuando habla Salomón en Eclesiastés, nos tenemos que encontrar nosotros, en todo lo que leamos nos tenemos que encontrar. Son los tres mensajes de entrada. Lo más básico que debemos saber de la Biblia es que debemos encontrar el mensaje histórico, el mensaje de localizar a dónde está Cristo en esa porción, y el mensaje personal. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Yo dónde estoy? A veces somos el mendigo, a veces somos el fariseo, a veces somos hasta el burro ese que habla, porque hablamos pero somos bien burros. Entonces ahí nos vamos a encontrar. Ahora, hay reglas para la interpretación de la Biblia. La gente muy rimbombante y los que van específicamente a estudiar y todo eso, dicen, es que yo ya estudié hermenéutica. Uy, qué interesante, ni sabe uno qué es esa cosa, ¿no? Y se lo imagina uno como doctor abriendo pulmones o qué sé yo, ¿no? Otros dicen, no, yo soy especialista en escatología. Otro, no, pues yo lo que domino es la homilética. Porque cada cosa de estudiar en la Biblia tiene su nombre, pero eso es solamente para apantallar. Nosotros no queremos apantallar a nadie, nosotros queremos encontrar lo que Dios nos habla en esa palabra, ¿sí? De pasadita les diré que las reglas de interpretación se encuentran dentro de la hermenéutica, es la parte que se encarga de las reglas de interpretación bíblica. Porque todo lo que leemos en la Biblia es como si aprendiéramos otro idioma. Windows, ya se acuerdan que era pollito chicken, gallina gen, lápiz pencil y pluma pena, exactamente, así era esa cancioncita, ¿verdad? Pues así es la Biblia. Y entonces el 1 significa una cosa, el 2 otra, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Todos los números significan algo en la Biblia. El rojo, el azul, el verde, el amarillo, el blanco, el negro, todos los colores significan algo en la Biblia. El oro, la plata, el ónix, la esmeralda, el mercurio, el bercúnculo, el zafiro, todas y cada una de las cosas minerales que aparecen en la Biblia significan algo. El lino, la lana, todas las fibras significan algo. Entonces, nosotros poco a poquito, así como el niño va aprendiendo esa de gallina gen, nosotros vamos a ir aprendiendo. Cuando veamos oro, significa esto. Cuando veamos el número 3, significa esto. Cuando veamos el número 12. Y vamos a ir poco a poco conociendo el significado de cada uno de los elementos que aparecen en la Biblia. Entonces, de las cosas, también lo puse, no sé, en algún lado, pero creo que es el momento de decirlo. También tenemos que tener presente que la Biblia es como un rompecabezas, ¿sí? Yo soy fan de armar rompecabezas y antes armaba hasta de 3,500 piezas. Ahorita tengo estacionado desde hace como 3 años uno de 3,500 piezas, que ya se le han perdido muchas piezas. Entonces ya no digo que armo rompecabezas porque está ahí parado. Pero entonces se supone que lo primero que uno busca son las orillas, porque nos van a ayudar esas. Por fuerza orilla es más fácil, ¿no? Arma uno la orilla y luego ya de ahí va viendo quién le va quedando. Y en la Biblia nosotros a veces encontramos una piececita que no le hallamos acomodo. ¿Para qué en la Biblia habrán puesto esas genealogías?
Y Natanael engendró a Doel, y Doel engendró a Joel, y Joel engendró a Matatías, y Matatías engendró a Josías, y Josías engendró. ¿Para qué pusieron eso? Pues tiene una razón de ser. Y luego, ay, ¿y por qué vinieron las plagas? Ay, no, yo no le doy ningún caso. Pues si Dios es bien poderoso, pudo haber dicho, mi pueblo sale, y si hay que matar al faraón, que dicen que al final se acabó muriendo ahí ahogado en el mar donde tiraron los carros del faraón, ¿verdad? Pues lo hubiera matado desde el principio. ¿Para qué las plagas y para qué? Todo tiene una razón de ser, pero no la entendemos hasta que llegamos a esa parte del rompecabezas y encontramos que esa pieza es la que necesitaba ir ahí. Se los digo porque lo que yo les voy a presentar el día de hoy es el tabernáculo. El tabernáculo de reunión es su nombre correcto, y es el que Dios le dijo a Moisés que levantara el pueblo en el desierto para poder habitar en medio de ellos, aunque él ya estaba con ellos en la forma de la nube y en la forma de la columna de fuego, ¿sí? Entonces, pero aparte ese tabernáculo nos iba a enseñar muchísimas cosas, nos iba a traer muchas enseñanzas y muchos mensajes. Y entonces vemos que ese tabernáculo se hizo con donativos. Esto empieza en Éxodo 25. Todo lo que habla del tabernáculo, todo lo que les voy a comentar, que no lo vamos a ver ni siquiera superficialmente, está en los capítulos del 25 al 31 de Éxodo. Pero empieza en Éxodo 25 diciéndole Dios a Moisés, pídele al pueblo que traiga ofrenda voluntaria de esto que te voy a decir. Y ustedes cuando hacen una lista de mandado, ¿cuál será la lista más grande? ¿Unas 20 cosas para el súper de la quincena? ¿O 30? ¿50? No, yo creo que no, ahora ya me suenan demasiadas. Yo a la tienda mando traer 4 cosas. Al súper 10, 15. Ajá. A la parisina, que es donde me engolosino. Como son muchos hilos de colores, pues ahí van como 5, y luego unos resortes como 3 y unas orillas como 2, y eso, pues son como 25 cosas mi lista, ¿no? Pero no. Pero si vemos la lista de lo que pidieron para el tabernáculo: lana, lino, oro, plata, bronce, madera, tintes, púrpura, añil, hilos de colores, hilos metálicos, pieles, estacas, bueno, creo que esas las hicieron, pero metal, mucho metal de mucho tipo, piedras preciosas. No, una lista. Sí, el carmesí, el añil, el púrpura. Ajá, sí, no lo leas, pero son un mundo, verúnculo, ónice, quién sabe qué más. Sí, muchas cosas, ¿no? Entonces, es para que invitarlos a que lean. Si les digo toda la lista aquí, pues ya no la leen. Por eso les estoy diciendo que del 25 al 31, para que vean cómo está. Digan, a ver, compararé mi lista del súper con la del tabernáculo, no, a ver si le gano. Bueno, y entonces esta lista se la dio Dios a Moisés cuando él estaba en el monte Sinaí. Muchos no sabemos cuándo se la dio. Yo la verdad, hasta que estaba haciendo este estudio, me enteré cuándo le dio el diseño del tabernáculo. Y miren que ya había estudiado el tabernáculo por mucho tiempo, lo hicimos hasta escala, hicimos algodón, como hacían ellos, aprendimos a cómo se hacen los hilos para hilar, las telas, todo eso hicimos, y lo hicimos a escala. Pero, pues si lo vi no me acuerdo, no me lo aprendí,
Y hoy me sorprendí cuando Dios le dio a Moisés ese diseño del tabernáculo. Se lo dio cuando estuvo los 40 días en el monte junto con las tablas. Entonces, con las tablas de piedra. Ahora, en Hebreos 5, desde el 4 dice, empieza a hablar. Bueno, todo el capítulo 8 de Hebreos, es bien interesante. Ya tienen para leer. Tienen 6 capítulos de Éxodo y 1 de Hebreos. Porque allí en Hebreos habla de todos los sacerdotes y todo lo de los sacerdotes viene dentro del Éxodo, porque también pidieron para hacer ropa, ¿sí? Animales, materiales, números, un mundo de cosas. Y entonces ahí en el 8:5 se les dice que ese tabernáculo era figura y sombra de cosas celestiales. Le dijo, le dijo Dios a Moisés, haz conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿sí? Esa fue la instrucción que le dio Dios a Moisés. Y aquí en Hebreos 8:5 dice que Hebreos 8:5, que todo ese tabernáculo era figura y sombra de cosas celestiales. Entonces, ¿cuál fue el modelo que se le mostró a Moisés? Pues a Moisés se le mostró el verdadero tabernáculo. O sea, ese tabernáculo que estaba en el desierto no era el de a de veras, era como la maqueta, era como la réplica, era como un objeto de museo para que lo vean, lo conozcan. Pero el verdadero no era ese, el verdadero estaba en el cielo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a estudiar todo eso, lo que es el tabernáculo, pues es algo celestial, ahí vamos a ver cosas celestiales. Entonces, en la Biblia, cada cosa que se nos comenta en la Biblia, yo le puse evento, por no decir enseñanza, porque sería bueno que todo lo que vemos ahí, algo nos enseñara, pero a veces pasamos leyendo la Biblia, pero no aprendemos nada, entonces ya no es enseñanza, quedó en evento. Todo evento que se menciona en la Biblia tiene un propósito, porque aquí yo cuando vi esa lista, dices, ¿cómo es? ¿Qué eran los hebreos en Egipto? Esclavos. Y los esclavos tendrían oro, plata, púrpura, añil, carmesí, oro, piedras preciosas, lino. Entonces se vieron ratas los hebreos. No. El pueblo, todos los egipcios estaban tan hartos de que por estar los hebreos en esa tierra les caían tantísimas plagas, que dijeron, por favor, váyanse, mira, te doy esto, pero por favor ya vete, esto también, llévate mi teléfono, llévate mis zapatos, mi abrigo de mí, llévatelo por favor, pero ya vete, váyanse. Y les dieron toda la riqueza de Egipto y ellos salieron llenos de riqueza. Y de esa riqueza, con su corazón, porque también nosotros cuando el Señor así nos manda mucha riqueza, como que nos volvemos avaros, ¿no? Alguien nos pide ahí, ahora tenemos muchas oportunidades con tanta persona que está de migrante, casi cada esquina vemos un migrante, entonces, pero ¿qué decimos? Me voy a quedar pobre cada esquina sacando 5 pesos. Que nuestro Dios no ha sido bien espléndido con nosotros y nos ha enriquecido. Pero así a veces, mientras más riqueza tenemos, más avaros nos volvemos. Pero ellos tenían tanta riqueza que de corazón dieron. Y llegó el momento en que Moisés tuvo que decirles, váyanles a decir a todo en el pueblo que ya no me manden, por favor, ya nos sobramos. Ya nos sobra oro, nos sobran piedras preciosas.
nos sobra lino, nos sobra púrpura, todo nos sobra de tanto que han dado. Entonces, así es como debemos darle nosotros a nuestro Dios, todo, como decía la hermana, ya no quiero nadie que venga a ayudar aquí, yo quiero hacerlo todo para el Señor. Entonces, así hay que darle de todo. Pero entonces a Moisés se le dijo, haz conforme al modelo que se te ha mostrado. Ahora, vamos a entrar un poquito a decirles a aquellos que no tienen idea de cómo era el tabernáculo, o si lo han visto, o si no, o si apenas es la primera vez que oímos de él, que el tabernáculo era el lugar donde los sacerdotes reconciliaban al pueblo con Dios. Ese es el trabajo de un sacerdote. El sacerdote lo que hace es que, por eso se llama religión. Religión viene de religar, porque hubo un corte entre Dios y el hombre, por cuanto el hombre tiene pecado desde que nace. Entonces Dios, que es santo, no se puede comunicar con el hombre a causa del pecado. Pero ¿cómo? Si Dios nos ama tanto y quiere comunión con nosotros. Por eso mandó la solución. En aquel tiempo era el sistema sacerdotal y tenía que llevarse a cabo en ese tabernáculo. Y entonces empezamos a ver cosas como que ese tabernáculo primero tenía como una gran barda. Toda esa barda estaba hecha de telas. Esas telas estaban detenidas con columnas sobre unos capiteles, con unas cosas, unos topecitos arriba, se detenían con unas cuerdas que se clavaban unas estacas en la arena. Cuando nosotros empezamos a ver eso tan simple, ese cordón que bajaba de aquí, de la columna que detenía esa barda, ese cordón, nos habla de Jesucristo y nos habla de nosotros y nos habla de ese cordón. Esa columna que era de madera, que tenía una base de bronce y una cúspide de plata, nos habla de Jesucristo y nos habla de nosotros, aparte de la columna que era de madera con bronce y con plata. Esa estaca enterrada en la arena nos habla de Jesucristo y aparte de nosotros y aparte de esa estaca. Todas y cada una de las cosas que ustedes encuentren en esa lectura habla de Jesucristo, de nosotros y de lo que se usaba en ese momento. Entonces, vemos que lo primero es esa que se llama como una barda, que está toda cerradita, cerrada de este lado, 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 y solamente en el frente dejó una pequeña parte que es la puerta, pero su puerta no son como estas que nosotros conocemos así, que se abren como de hoja, se llaman. Esa puerta era como las que ponen en los baños que vamos a los restaurantes, que ya ven que aquí hay una puerta, una entrada sin puerta a los baños. Y enfrente hay una supuesta puerta que más bien es como una mampara, que no permite que se vea para adentro. Entonces uno tiene que entrar por los costados de esa mampara y entra uno al espacio, que ya lo lleva uno al interior del baño. Así era esa puerta. Entonces eso se hizo cuando estaban en el desierto, como 1000 años después, yo creo, del desierto. Tal vez no fueron 1000, pero muchos años después del desierto, Jesús nos habla de esa puerta y dice que la puerta es estrecha, porque nada más había un espacio así chiquito donde el sacerdote salía, desde el tabernáculo salía ahí por esa puertecita que estaba hecha también de tela de cortina, y aquí ya dando con el exterior, recibía del pueblo el animal que iba a ser sacrificado, y ahí lo agarraba
y de ahí se lo llevaba él adentro y ya el del pueblo no entraba. Solamente los sacerdotes podían estar en el tabernáculo, ¿sí? Entonces yo les decía que sacerdote es aquel que reconcilia al pueblo con Dios. En aquel sistema sacrificial, el pueblo reconocía que había pecado y traía al sustituto que iba a pagar por su pecado, que era el corderito, y se lo entregaba al sacerdote, y el sacerdote hacía lo que Dios había dicho que se tenía que hacer para la paga del pecado, y ya ese hombre quedaba reconciliado. Nosotros ahora tenemos ese trabajo de sacerdotes. ¿A quién tenemos que reconciliar? A todos los que siguen peleados con Dios, a todos los que aún no son sus hijos, a todos aquellos que hablábamos que aún no reconocen que toda bendición que reciben desde la vida y todo proviene de Dios. Cuando efectuamos ese trabajo, es el sacerdocio que Dios nos da, ¿sí? Bueno, esos sacerdotes, todo, les voy a decir aquí un secreto, se los podría guardar para que lo leyeran, pero como sé que muchos no van a leer los 6 capítulos, se los voy a decir. Desde los chones, Dios se ocupaba desde los chones, o sea, a Dios no hay cosa que le pase inadvertida, cosa de nosotros que no le preocupe, cosa de nosotros que no atienda. Si traen unos chones todos viejos y aguados, ¿sí? Algo malo está pasando porque Dios hasta de eso se ocupa. Con los sacerdotes nos habla que todo su vestuario que él dictaminó atendía desde los chones de los sacerdotes. Y ya de ahí todo lo demás. Naguas y más naguas, y cosas en la cabeza, y cosas en la cintura, y cosas en el ruedo, y cosas, 1000 cosas, y Dios de todo se ocupó en cuanto a los sacerdotes. Bueno, entonces estaba esa cortina, esa puerta. Y ese lugar que quedaba en el interior de la barda, como si dijéramos, como el terreno, se llama atrio. Atrio. Que las iglesias católicas, hasta el día de hoy, la mayoría de las iglesias hacen sus iglesias con un atrio, ¿sí? Que está así bardeado, es el terreno de la iglesia, está bardeado, y donde entra la gente, pues es el atrio, y todavía no están en lo que es el templo, la iglesia, ¿sí? Ese es el atrio, pero ahí no podían entrar nadie más que los sacerdotes. Y luego había una tienda cerrada que era el lugar santo y el lugar santísimo. Esa tienda estaba dividida por un velo que no es como los de Gaza que nosotros conocemos. Se llamaba velo, pero era como una alfombra, como un tapiz, como un gobelino, no sé si ya son muy antiguos los gobelinos, que son como alfombras que se colgaban en la pared, como esos, pero de alfombra. Como un telón de teatro, exactamente. Ajá. Grueso, pesado, dice que unas yuntas de bueyes jalando de un lado al otro no lo podían romper de fuerte que era. Y era un tejido súper fuerte. Entonces, ese velo dividía el lugar santo, que era el primero, del que estaba hasta atrás, que era el lugar santísimo. Esa tiendita en su techo, porque toda estaba hecha de cortinas, acuérdense, cortinas, todo estaba hecho de cortinas. Pero en el techo estaba con pieles, varios tipos de pieles de tejón, pieles de cabra, unas pieles de becerro rojas, varios tipos de pieles hacían el techo para que le hiciera sombra ahí adentro. Y ese lugar estaba completamente oscuro, no tenía ventanas. El lugar santísimo era un lugar oscurísimo, porque tenía ese techo tan grueso y los muros también muy gruesos, y no había nada de luz en ese lugar. Y en el lugar santo, bueno, en todo ese tabernáculo había unas cosas que se les llaman mobiliario, que en realidad no son muebles, son las cosas
que había dentro de ese tabernáculo. Y unas cosas que usaban para atender a los borreguitos, que se llamaban utensilios, ¿sí? Entonces había mobiliario y utensilios. Entonces, más o menos ahí les voy explicando cómo era ese tabernáculo. En el atrio había una cosa que se llamaba el altar de bronce, que era muy grande y tenía como una subidita así como una rampa, y luego estaba el altar, y ahí era donde se le ponía fuego y se ponían los corderitos, ¿sí? Entonces, ese se llama el altar de bronce. Despuésito, no especifica la Biblia que después, ni en el centro ni al lado, en eso había libertad. Había una cosa que se llamaba el lavatorio, el lavacro o la fuente, ¿sí? Que era un recipiente con agua muy grande, pero no especifica de tamaño, ni de forma, ni de nada. Qué raro que en todo se dan las medidas, y de esa fuente no se daba ninguna especificación ni de forma ni de tamaño. Está raro, ¿no? ¿Se les hace? Sí, a todos los que estudiamos la Biblia se nos hace raro. Pues ahí hay un secreto. Hay que averiguar. No, yo creo que si los mando a leerlo. Ahorita les voy a explicar otra cosa, ¿eh? Ya casi cuando acabemos, que ya nos faltan 5 minutitos. Ese lavatorio, esa fuente, no tiene forma, ni tamaño, ni lugar de donde colocarse. Porque les dije que todas y cada una de las cosas de la Biblia, con mayor razón las que estaban en el tabernáculo, significan algo, ¿no? Entonces esa fuente, ese lavatorio, ese lavacro, significa algo. Riqueza, poder, señorío, sacerdocio, pecado, alegría, alabanza. ¿Qué significará? Significa, tú sí sabes, mi hermana, yo sí como vecina, yo sí me lo sé, dije, caramba. Yo se los iba a decir porque digo, no, toma muchísimo tiempo, y ahorita vamos a ver cómo se entera uno de todas estas cosas. Significa la gracia de Dios. ¿Y dónde está la gracia de Dios? ¿Está a la derecha? ¿Está a la izquierda? ¿Está antes de hacer algo? ¿Después de hacerlo? No tiene lugar. La gracia, el lavacro, esa fuente, no tenía un lugar específico. Estaba aquí, acá y acullá. No tenía forma, porque la gracia de Dios a veces nos llega en forma de dinero que necesitamos, a veces de palabra que necesitamos, a veces de abrazos que necesitamos, a veces de ayuda que necesitamos, a veces de problemas que nos hacen abrir los ojos. Entonces esa gracia no tenía forma, porque la gracia de Dios no tiene forma. No tiene forma. Tenemos que estar listos para decir, esto es la puritita gracia de Dios. Esta bilis que me encajaron. Es la puritita gracia de Dios. Porque si no, no me hubiera dado cuenta qué feliz soy cuando nadie me hace enojar. Cómo le agradezco, cómo quiero a esta persona cuando no se pone roñosa. Muchas cosas que nos hace recapacitar, ¿verdad? Entonces, toda la gracia de Dios no tiene forma, llega de muchísimas formas. Y no tiene tamaño, porque a veces con un poquito de gracia la hacemos, pero a veces necesitamos, creo que toda la gracia del mundo para poderla librar. Entonces no tenía medidas, no tenía tamaño. Y entonces así cada vez que vamos estudiando las cosas del tabernáculo, nos sorprendemos como cuando aprendemos eso. Ay, sí es cierto, qué hermosa la gracia del Señor, que está en todas formas, que está en todos los lugares, que no tiene medida, que nunca se va a acabar, porque al no tener unas limitaciones no se acaba. Bueno, entonces eso es lo que estaba en el atrio, solamente el altar de bronce
y la fuente. Ya entrando a lo que era la casita o la tienda de campaña, partida en dos partes, en el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo medía el doble del lugar santísimo. Esa área está dividida como en tercios, pero el lugar santísimo solamente ocupa el tercio final y el lugar santo ocupa 2/3 del frente. En ese lugar estaban a la derecha una mesita que se llama la mesa de los panes de la propiciación. Al lado izquierdo estaba un candil de 7 brazos, o sea, con una caña, les llaman a los tubos estos que suben, una caña central, digamos que este sería un candil de 5 brazos, ¿no? Este es de la caña central más estos 4. Ese era de 7 brazos, la central, y luego 3 para acá, y luego 3 para acá, que estaba hecho con un peso de oro macizo, no tenía nada más que oro. Estaba hecho a puro martillazo, no le cortaron ni le soldaron ni nada, lo moldearon a puro martillazo, a puro, así como orfebres como escultores, ¿no? Y luego, cada brazo tenía X número de granadas, X número de almendros, X número de miles de cosas que dieron de instrucciones, su medida exacta y todo. Y ahí estaba ese candelabro, que era una lámpara de aceite, no tenía velas. Le llenaban de aceite y lo prendían, y con el aceite que tenía en su interior, con eso ardían las flamas. Y en el centro, ya para llegar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso, ¿sí? Pasando atrás del altar del incienso estaba el velo que les digo que era fuertísimo, así como telón de teatro, bien fuerte. Y luego atrás solamente había se puede ver como una sola cosa o como dos cosas. Estaba el arca de la alianza, que era de madera forrada de oro, y estaba el propiciatorio, que servía como de tapa del arca, ¿sí? Que era el lugar más importante de todo eso, desde los barda. El lugar más importante era el propiciatorio, porque ahí el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el más grande de todos los grandes sacerdotes, una vez al año iba y derramaba la sangre del cordero en el propiciatorio. Y la presencia de Dios se manifestaba, y se manifestaba en forma de fuego. Consumía lo que se ponía en el altar, esa sangre, ¿sí? Bueno, entonces, como esto es solamente para dejarlos picados, para que si quieren saber más, voten en TikTok. No es cierto. No es cierto, pero sí, pidan que regrese la hermana Chuy a compartirles más de este hermosísimo tabernáculo, ¿eh? Nada más voy para terminar a decirles que qué aplicación tiene que conozcamos ese tabernáculo. Bueno, como son las cosas de la Biblia muy útiles, número 1, ese tabernáculo puede ser nuestra propia vida. Porque nosotros alguna vez estuvimos acá, afuera de esas cortinas, afuera de esa barda, ¿sí? Luego vimos la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, y por medio de esa puerta pudimos entrar, ya como sacerdotes, al atrio, ¿sí? Pero en ese atrio todavía teníamos que estar muy al pendiente del altar de bronce, que es el altar del sacrificio, porque nuestra carne, bueno, todavía abunda y hay que estarla quemando y quemando y quemando en ese altar, y hay que estarnos lávenos y lávenos y lávenos en la palabra de Dios, que el agua significa, entre otras cosas, la palabra de Dios, y
echando y pidiéndonos y echándonos encima la gracia de Dios porque la necesitamos mucho, y a veces ahí estamos estacionados todavía, en ese atrio. Pero si nuestra vida ya ha aprendido a quemar la carne, ya nosotros tanto nos hemos buscado, escudriñado espíritus que moraban en nosotros, maldiciones que teníamos, malos hábitos y muchas cosas, y ya casi estamos así como que muy limpiecitos, que nos lavamos con esa palabra y con esa gracia, ya podemos entrar a lo que es la tiendita de campaña, a encontrarnos al lugar santo. Ahí les dije que había una mesa con ¿qué? Con unos panes, ¿sí? Ahí ya lo que vamos leyendo ya va siendo como pan para nosotros. Ya tenemos hambre y no de estar, de irnos a la plaza, sino de la palabra. Quiero ver qué más secretos me revela el Señor en su palabra. Del lado, ya que comimos la palabra, de este lado está el candelabro enorme que da luz. ¿Para qué servirá la luz en nosotros ya que comimos la palabra? Pues es la que nos da revelación, la que nos dice todo esto, lo que significa para todos, y luego, mejor todavía, lo que significa para mí, ¿sí? Y luego, entonces ya me voy acercando más al lugar santísimo y que encuentro el altar del incienso. Y entonces ya lo que yo hablo es como incienso para Dios. Mis oraciones son como incienso para Dios. Mis alabanzas son como incienso. Yo soy como incienso para Dios. Pues entonces ya estoy listo para entrar al lugar santísimo. ¿Qué hay en ese lugar santísimo? Oscuridad. Nada. Silencio. No hay movimiento. No hay nada. Pero cuando se presenta la presencia de Dios, arde, se ilumina, tiembla. Y los hombres, ¿saben qué nos pasa? Caemos como muertos, porque nadie puede soportar el poder de la presencia de Dios, con todo y que ahora la hace a través de su Santo Espíritu, que nos suaviza todo, porque si no, nos hacíamos polvo. Entonces es hermosísimo, eso es nuestra vida, pero también hay quien dice que se puede orar conforme al tabernáculo, ¿sí? Vernos desde afuera, reconocer cómo está nuestra vida mundana, que habla mucho de nosotros, y luego ya cuando vamos analizando eso nos vamos acercando al atrio y vamos viendo qué parte de nosotros tiene que ser quemada y clamar al Señor: Señor, esto yo no puedo, me encanta el chisme, ya lo reconocí, Señor, cámbiame, o hazme chismosa de la Biblia, no siquiera. Y así ir avanzando, y ese es un ejemplo de oración y muchísimas cosas que aprendemos del tabernáculo, mis hermanos. Espero que este compartimento les haya sido agradable, que les haya invitado a buscar todo esto, les dé curiosidad de todo lo que dice la Biblia, y cuando lo lean van a tener curiosidad de saber qué es tanta cosa que ahí aparece, y entonces se dispondrán a estudiar muchos años, porque esto se estudia por años y todavía el Señor nos sigue sorprendiendo. Bueno, vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias, porque es cierto lo que dice tu palabra, que tú eres el buen Padre rico, el hombre rico, que de su tesoro saca cosas nuevas y viejas para nosotros. ¿Cuánto tendrá este tabernáculo, Señor, desde que tú se lo mostraste a Moisés? Y sin embargo, nos sigue maravillando, Señor, hoy que hay supuestamente viajes al espacio, que hay comunicaciones inalámbrica, que hay pantallas de 4D, no sé qué tantas cosas hay. Sin embargo, tu palabra, Señor, cómo nos impresiona, cómo nos deja esperando más, diciendo: si esto es nada más una pasadita por encima, ¿qué será cuando el Señor me revele las profundidades de sus secretos, de su gloria y de su grandeza? Queremos, Señor, queremos alcanzar ese momento de estar en ese lugar santísimo, delante de tu presencia, donde ya la gente no habla, no puede ni siquiera ponerse en pie, lo único que podemos es postrarnos delante de ti, pero entonces recibimos, Señor, tu luz, tu fuego, tu calor, tu amor, tu sanidad, todo lo que tú tienes para nosotros, todo lo que
tu presencia trae de bueno para el ser humano. Gracias, Padre, por darnos esta invitación. Gracias por dejarnos esta palabra. Gracias por revelar tantas cosas que hay en ella, secretos para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.